Saludos, bendiciones, ¿cómo están? En esta oportunidad recordaremos, escucharemos, compartiremos y aprenderemos juntos las instrucciones de Dios respecto a vivir una vida completamente basada en Jesucristo en nuestro diario vivir. Bendiciones. Las siguientes instrucciones en forma de carta de parte de Dios están escritas desde hace miles de años en el conocido libro de Hebreos. Este nombre se debe al tipo de personas a las que va dirigida, que es básicamente la completitud de todas las naciones, lugares. Pero sobre todo en esas épocas fue destinada para personas que vivían, y aún los que hoy viven, basados en los ritos físicos con animalitos, con plantas, con vegetales, con reino mineral, que están descritos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Número 1. Número 2. El autor de estas instrucciones es Dios, Dios y Padre de Jesucristo, a través de su presencia Espíritu Santo, hoy aquí ahora en la tierra, y en esas épocas utilizó al apóstol Pablo. Para muchos otros investigadores, también muchas porciones de estas instrucciones fueron dadas a través de Priscila y Aquila, también discípulos de Jesucristo por medio del apóstol Pablo, y también a Lucas, el evangelista. Muchos de ellos fueron compañeros de viajes misioneros del apóstol Pablo por todas las costas del mar Mediterráneo, allá en lo que hoy llamamos Europa, África y Asia. Idioma. Estas instrucciones de parte de Dios fueron escritas originalmente en el idioma griego, debido a que en esos tiempos, cuando se recibió esta revelación, el imperio greco ya dominaba en todas las costas del mar Mediterráneo, es decir, sur de Europa, este de Asia y norte de África. Tiempo. Se hace una aproximación y se dice que esta revelación de instrucciones y de descripciones y de recordatorios para todos los seres humanos sobre Jesucristo fueron escritas en tiempos de persecución a los discípulos de Jesucristo, en tiempos de la llamada diáspora, éxodo por persecución o salida por persecución, es decir, antes del tiempo de la destrucción del conocido Templo de Jerusalén, destrucción que fue llevada a cabo por la invasión del Imperio Romano en esos territorios. Por tanto, la fecha aproximada es del año 63 al año 64, después de que Jesucristo ya había resucitado, se había hecho visible y audible delante del apóstol Pablo. Contenido básico de los últimos capítulos. Este libro de Hebreos fue organizado en 13 capítulos. Los últimos capítulos básicamente vuelven a consolidar el recordatorio para todas las naciones, de todos los idiomas, de todos los tiempos, en todas las edades, que Jesucristo es el único sacerdote perfecto. Algunos de estos consolidados recordatorios para todos los seres humanos, en todas las naciones, en todos los lugares, en todos los idiomas y tiempos son: Jesucristo es el único sacrificio de sangre perfecta y eterna. Capítulo 11. Jesucristo tiene corte de justicia y nube de testigos. Capítulo 11. Capítulo 12. Jesucristo es el único autor y consumador de la fe. Capítulo 13. Jesucristo es el único ejemplo de vida perfecto para seguir a diario por todos los seres humanos en todos los idiomas, naciones y lugares. Pasemos entonces a escuchar, compartir, recordar, aprender la narrativa de las instrucciones de Dios en el libro de Hebreos, capítulos 10, 11, 12 y 13. Bendiciones. Capítulo 10, Hebreos 10, narrativa. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas,
nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar él en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: he aquí, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba: sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales ofreces según la ley. Entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Jesucristo, el único sacrificio de sangre perfecta y eterna. Narrativa. Y ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca puede quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia, por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo.
Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados soportaron una gran lucha de padecimientos, por una parte siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Hebreos 11. Jesucristo tiene corte de justicia y nube de testigos. Hebreos 11, narrativa. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Enoc. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios se lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Noé. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor, preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Abraham. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo por un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sara. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas. Pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volverse. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció a su único hijo. Fue a él quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aun respecto a cosas futuras. Jacob. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. José.
Por la fe, José al morir mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Moisés. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara.